Bienvenidos a una nueva clase para EAR Chile. Mi nombre es Patricio González y hoy revisaremos los contenidos asociados a cinemática. Bien, en primer lugar vamos a realizar una pequeña definición de lo que es la cinemática. Cinemática es una palabra que se origina del griego, donde la palabra cine significa movimiento. Y por lo tanto cinemática se define como el estudio del movimiento. En el estudio del movimiento se analizan algunas variables como tiempo, distancia, velocidad, rapidez, aceleración, etc. El día de hoy vamos a caracterizar algunos tipos de movimiento, como son el movimiento rectilíneo y el movimiento acelerado, y para ello, ¿cierto?, vamos a determinar, o mejor dicho, vamos a definir algunos conceptos básicos de cinemática. El primer concepto que quiero que revisemos el día de hoy es el concepto de rapidez. La rapidez se considera como la trayectoria realizada por un objeto partido por el tiempo en que se demora en realizar dicha trayectoria. Lo que más comúnmente conocemos como rapidez es V igual a trayectoria partido por tiempo. Probablemente este concepto ustedes lo habrán utilizado en su vida cotidiana, puesto que si yo les preguntara a ustedes qué unidades conocen de distancia o de trayectoria, probablemente me mencionen las más comunes, que son los kilómetros y lo que son los metros. Por lo tanto, unidades de rapidez tenemos los más conocidos, que son los kilómetros por hora, y una unidad que se utiliza mucho en física, que son los metros partido por segundo. Ahora, este concepto de rapidez que yo estoy hablando acá, en ocasiones también se conoce como rapidez media. Permítame darle el siguiente ejemplo. Si yo digo lo siguiente: la distancia aproximada que existe entre Santiago y Viña del Mar es de 120 kilómetros. Entonces vamos a decir distancia igual a 120 kilómetros. Y yo demoro, por ejemplo, un tiempo de 2 horas en realizar esa trayectoria. Si yo les preguntara a ustedes cuál sería la rapidez media que se empleó para realizar dicha trayectoria, tendríamos que hacer entonces el siguiente cálculo. Diremos que la rapidez media va a ser igual a mi trayectoria, que vale 120 kilómetros, partido por mi tiempo empleado, que yo dije que había sido de 2 horas. Por lo tanto, si ustedes simplifican matemáticamente el 120 con el 2, llegamos a decir que la rapidez es igual a, la división de esos dos nos da 60 kilómetros a la hora. Ahora, eso significa lo siguiente: esa es la rapidez media que yo efectivamente empleé en viajar de Santiago a Viña del Mar. Pero eso no significa que en la realidad yo haya viajado a 60 kilómetros por hora.
Piensen que en algún momento tuve que partir desde una rapidez 0 y probablemente en algún momento llegué a tener una rapidez de 120 km por hora. Pero cuando pasé por el peaje me tuve que detener y mi rapidez fue de 0. Por lo tanto, este concepto de acá es un concepto promedio de rapidez a la que uno viaja. Ahora, ustedes probablemente hubieran dicho, no, yo viajé a una velocidad promedio. Vamos a ver que existe una diferencia entre lo que se conoce como la rapidez y lo que se conoce como la velocidad. Lo importante que a usted le quede claro es que existen dos unidades muy conocidas de rapidez, que son los kilómetros por hora, lo que nosotros empleamos en nuestro automóvil y que nuestro automóvil va marcando, y fundamentalmente esta unidad de acá, metro por segundo, que es una unidad que se utiliza mucho en los ejercicios de cinemática. Ahora, ¿cómo podemos transformar estos 60 km por hora a metros por segundo? Y les voy a indicar que la verdad que el procedimiento es bastante sencillo. Si usted tiene, entonces vamos a anotar acá, una rapidez equivalente a 60 kilómetros a la hora y yo eso lo quiero llevar a metros por segundo, la verdad que el procedimiento es dividir los kilómetros por hora por el número 3,6. Ese número 3,6 se obtiene de la equivalencia, que es transformar kilómetro a metro. Un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Por lo tanto, si usted divide los 3600 por 1000, obtiene este valor 3,6. Por lo tanto, si ustedes hacen la división con una calculadora de cuánto es 60 dividido por 3,6, podríamos obtener la rapidez promedio, que fue este viaje de Santiago a Viña del Mar, en una unidad equivalente a los kilómetros por hora y lo obtenemos en metros por segundo. Entonces, al hacer la división, el valor aproximado que obtenemos es de 16,7 metros por segundo. Ojo, no estoy diciendo que la rapidez haya disminuido. El número disminuye, pero ojo que las unidades son completamente distintas. Ahora, a la inversa sería lo contrario. O sea, si yo quiero llevar de metros segundos a kilómetros por hora, en vez de dividir por 3,6, multiplico por 3,6 y estoy transformando de metro segundo a kilómetro por hora. O sea, fíjate que quiero incluso reforzar un concepto. Ir a 60 kilómetros por hora significa que en un segundo, el segundo de acá, yo recorro 16,7 metros. Por eso es tan importante, muchachos, cuando dicen que en carretera hay que mantener una distancia prudente con el vehículo que va adelante. Porque piensa que en un segundo yo recorro 16,7 metros. Ojo que si voy a 60 km por hora. O sea, imagínate voy al doble. Voy a 120 km por hora. La rapidez sería el doble. Estamos hablando de 33,4 metros por segundo. O sea, en un segundo recorro 33 metros. En un segundo. Por eso es tan importante mantener la distancia entre un vehículo y otro. Porque obviamente el ser humano, o sea, si yo veo que el vehículo de adelante frena, mi tiempo de reacción sumado a lo que yo tengo que aplicar los frenos es más de un segundo. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de manejar. Esa es una de las cosas que me gustaría que quedara claras. La equivalencia entre esas unidades y, como les señalaba, para llevar de entonces de